Gracias. Bueno, cuando venía para acá, tengo la verdad que grandes amigos y conocidos en esta maravillosa tierra y una vez aquí presente y me proponía intentar arrancar con una primera frase en euskera que me parecía más que es una falta de respeto solo intentarlo, no va a ser que fuese a equivocarme más que acertar, pero dentro de Egunon y eskerrik asko por la presentación y por la invitación a estar aquí. Bueno, voy a intentar, sí, que la experiencia sirva para intentar contar algo útil. Mi objetivo, titularon así la charla, que yo le dije a Julio, pero ¿qué quieres que hable? No, pero que la gente no se piense que yo vengo a hablar de mi rutina de fuerza, porque la mía tiene de interesante lo mismo que la pared, o sea, nada. Vengo a hablar de cómo establezco yo, ¿no?, las rutinas de entrenamiento en un contexto de élite, de diferentes contextos, deportes individuales, de equipo, diferentes deportes, y sobre todo mi proceso de aprender a tomar decisiones con un conocimiento científico que tenemos que está ahí. Eso tiene un intento de aplicación práctica y de mediciones, y luego hay una experiencia, un bagaje y una reflexión de todo eso que intentamos leer, aprender, recurrir siempre al conocimiento, que se actualiza, que avanza, llevarlo al campo, ver qué pasa, tener que ajustarlo, porque en definitiva trabajamos con personas. Y las personas vivimos en un ecosistema de cosas que influyen muchísimo y determinan muchísimo pues, mi capacidad de adaptación, la manera en la que yo introduzco cosas de entrenamiento para que sean viables, que eso es lo más importante. Y entonces, intentar responder a cosas como ¿por qué entrenar fuerza? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? En ciertos contextos. Yo siempre pongo mucho este ejemplo porque yo me veo un deportista, una deportista, y la fuerza es eso que nos trabaja el chasis. Y quizás sea más fácil entenderlo así, porque es un poco como los coches, ¿no? Yo tengo un chasis, eso es muy común en un concepto coche o automóvil, pero con un 4x4 no vamos a Monte Carlo, ¿no? Y con un Fórmula 1 no nos metemos en el desierto para el Dakar, porque necesitamos que ese coche tenga luego unas características de chasis, de motor, de ruedas, que lo hacen idóneo para meterle en el contexto adecuado a rendir. Y la fuerza, por lo tanto, en ese por qué entrenamos fuerza, pues para darle a los deportistas y las deportistas, los atletas, las atletas, ese chasis adecuado que le permite ser su mejor versión en ese deporte, para lo cual tiene que expresar una serie de cualidades físicas y que está expuesto a, porque dependiendo del nivel, del tipo de deporte, el nivel de exposición también es diferente. Entonces preparamos ese chasis. En ese chasis yo tengo que tener en cuenta el historial previo, ¿no? Yo puedo empezar a entrenar fuerza, sí, sabemos que podemos entrenar altas cargas, sabemos que esas altas cargas, ¿no?, cogiendo un poco el guante de cosas que voy diciendo Miquel justo ahora, no hace falta ir al fallo, tenemos todo ese conocimiento científico, ¿no?, de qué cargas, qué porcentajes, si de 1 RM, si usar el RIR, que quiero llegar allí, ¿no? Leo deportes, vale, se entrena así, o estos son los niveles de fuerza para competir aquí, pero yo ahora tengo un de equipo delante, con un nivel, un desarrollo, quizá un desarrollo en etapa madurativa también, ¿no?, diferentes categorías de edad, no solo de nivel competitivo, y tienen, para empezar a entrenar fuerza si nunca la han hecho, si la habían hecho, pero bueno, qué nivel de experiencia tienen manejando qué cargas, tiene un historial previo que va a determinar que yo quiero llegar a un sitio, pero que tengo que andar un camino para poder llegar a esas cargas maravillosas que la ciencia nos dice que pueden ser óptimas para su rendimiento, ¿vale? Pero hay que andar ese camino. Además, preparo un chasis donde cuido detalles de eslabones, porque cuando me expongo a esa disciplina deportiva, a ciertos niveles competitivos o etapas madurativas, pues hay una epidemiología lesional, que conocemos básicamente de cualquier deporte a día de hoy con la ciencia, y yo lo que hago es coger ese conocimiento y decir qué cosas tengo que cuidar especialmente, que este chasis esté preparado para eso, ¿no? Y por lo tanto nos dibuja el para qué. ¿Por qué? Y el para qué vamos a entrenar fuerza, ¿no? ¿Qué me aporta a mí
que estos deportistas introduzcan qué tipo de entrenamiento de fuerza en su rutina. Y además analizar que, como bien he dicho antes, trabajamos con personas y en contextos de mujeres y además en concreto es una cosa que tenemos que seguir mejorando. Tenemos a veces barreras, que son barreras, no son límites biológicos de sexo, no son límites realmente de que no, la fuerza no me viene bien, porque claro, es que me cansa mucho. No. ¿Cómo hemos introducido eso? ¿Qué barreras tienes tú, sociales, culturales? A veces ciertos entornos deportivos pues, son un territorio un poco hostil para deportistas. Esto en etapas de crecimiento aún pasa demasiado. Y también hay que entender, bueno, por qué esa persona, ese deportista, tiene el recorrido que tiene en el entrenamiento de fuerza. Entonces, yo ahora llego y de qué punto partimos y hacia dónde queremos ir. En esto está la tecnología, claro. Yo no siempre he tenido toda la tecnología para estar midiendo, aunque me he dedicado a alto rendimiento o he ido a los Juegos Olímpicos con el hockey hierba, y ese era el nivel, o ganamos medallas. No funciona así. Pero no tener cierta tecnología a veces creo que te obliga también a una reflexión importante, porque luego vienen decisiones a momentos conforme mejoras de tener que decidir qué compras en este techno-shopping, que te recogeré esa palabra, Miquel, para otras ocasiones. Tienes que decidir qué tecnología compras y entonces tienes que volver a tus criterios de base. Pero yo qué fuerza quiero trabajar, qué necesito medir para tener una referencia de datos de esta persona que yo voy a poder implementar, porque me tienen que servir, tengo que poder, la tecnología que elija, la tengo que poder transportar si yo me muevo mucho, para poder tener medidas recurrentes, porque solo mido una vez, pues me da una foto, que igual está bien, porque entre nada hay una foto, parto de algo, pero me impide tener continuidad para la toma de decisiones. ¿Con cuánta gente trabajo? Entonces, a lo mejor también tengo que tener el criterio de, vale, ¿qué me permite medir a cuánta gente en un contexto realista para, no sé, un equipo, que tener 3 atletas? Todo ese tipo de decisiones. Y además, ¿qué quiero medir? Es decir, yo ahora mismo en qué punto estoy de trabajar fuerza, de trabajarlo así, ¿qué necesito conocer de esta persona, de su perfil, de fuerza neuromuscular, para poder optimizar un poquito más con esa información, pues qué cargas entrenar o qué manifestaciones de fuerza, qué expresiones de fuerza, y decidir todo eso. Entonces, lo más importante es que fuimos decidiendo, o con los años también, no solo en el hockey, vale, pues si optábamos a cierta tecnología que nos pudiese medir, y con test que tenemos en ciencia generales y en muchas disciplinas ya muy específicos a veces a las disciplinas, pues cuidar isquios, cuidar glúteo, pues tener test que nos permitiesen medir, pero cuando no teníamos o no he tenido plataformas de fuerza, hay otros test también muy validados, ¿no? A isometría en diferentes ángulos de isquio, a repeticiones, al fallo para por lo menos tener, ¿no? Detectar cosas. Encoder, igual. Plataformas de salto, que a momentos no siempre han sido plataformas de fuerza, que además sé muy bien, ¿no? La expresión que hago en concéntrico, excéntrico y todo, sino pues a lo mejor simplemente plataformas de contacto y tener, ¿no? Pues una relación de pues, CMJ con y sin el 50% de peso corporal, ¿no? Un índice de Bosco, o CMJ y los drop jumps, y tener un poco también la reactividad, la foto o lo que quiero leer. ¿Vale? Entonces, lo más importante es, si he tenido claro el por qué y el para qué, me ayuda a elegir el cómo. Cómo medirlo para tener la mejor información, para tomar las decisiones de cómo entrenarlo. ¿Vale? Y si no tengo tecnología, no pasa nada, tenemos mucha información que ya nos va ayudando, ¿no? A tener referencias y aprendizaje y educar a nuestros deportistas para ello, ¿no? Pero básicamente usarlo así. Porque otras preguntas, ¿no? ¿Cómo, dónde, cuándo, cuánto? ¿No? La pregunta es ¿cuánto de fuerte? Qué buena pregunta, ¿no? Cuando yo voy a explicar cosas de estas en foros donde se me pide que centre un poquito más las cosas en entrenamiento a la mujer, porque estamos ahí remando, ¿no? Explico un poquito la perspectiva porque el mensaje para mí es muy potente de mucho y ya, más que nada porque vamos tarde en muchos contextos, ¿vale? Pero si nos ceñimos a intentar, ¿vale?, deslumbrarlo un poquito más, pues tenemos algunas propuestas, y esto ya tiene más de 10 años, donde decían, oye, si cojo una sentadilla, ¿no?, relativo al... Esto
estoy en un botón que igual la lío. En back squat, ¿no? Peso corporal y el peso que me pongo, y decir una propuesta, ¿vale?, de estos autores de expresión de rendimiento por 2, ¿no? Que tu peso corporal puedas mover el doble de tu peso corporal en una sentadilla, ¿vale? Y entonces, bueno, donde hay un déficit, donde empieza a haber asociaciones de fuerza que ya son beneficios importantes y donde yo trabajo ahí con reserva, digamos, ¿no? Pero esto no es como café para todos. Esto es una propuesta de, oye, ¿cuánto, no? Pero ¿cuánto? Yo comparo con otros compañeros de profesión, que afortunadamente pues tengo compañeros trabajando también en contextos maravillosos, fútbol masculino, femenino, balonmano. Pues, por ejemplo, otro día escuchaba a María Cadens, la preparadora física de la selección de balonmano femenina, que explicaba un poco cómo trabajan y dice, nosotros nos hemos puesto retos. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un balonmano, porque es un deporte muy potente, nórdico y demás, ya hay datos en ciencia. ¿Cómo están de fuertes estas tías que son a quien nos queremos parecer en internacional, ¿no? Estamos peleando como España para estar ahí arriba. Entonces, una cosa son las cosas técnico-tácticas y otra cosa es el físico mínimo, que ya se ha vuelto casi mínimo a nivel internacional, para pegarte, para optar a estar ahí arriba, ¿vale? Y a partir de ahí jugar, ¿no? Y tener continuidad de entrenamiento y reducir, bueno, intentar prevenir lesiones, reducir el riesgo lesional, estas palabras, ¿vale? ¿Cuánto? Pues ahí es donde tenemos la decisión diversa. ¿Qué deporte? ¿Qué es la manifestación de deporte? ¿Qué es la manifestación de fuerza, la expresión de fuerza que tú necesitas en esa disciplina deportiva? ¿Por qué y para qué? ¿Vale? Porque al final con la fuerza logramos trabajar una arquitectura en los tejidos, pero también muy importante una eficiencia neuromuscular, el que manda la señal, ¿no? Para que eso vaya rápido, muy coordinadamente, sea eficiente. Hablamos también de eficiencia metabólica a nivel neuromuscular. Eso genera fuerza y una capacidad de absorción. Entonces, tengo estándares generales, tengo estándares en cada deporte, por ese conocimiento, ¿no? Ahí es donde voy a la ciencia y digo, ¿cuándo de fuerte tengo que estar? ¿No? Y ahora con los GPS, ¿cuánto corre la gente? ¿No? ¿Cuánto corren y sprintan y no sé qué? El top 5 de la liga, la inglesa, la española, ¿no? Que usamos estas cosas. ¿Cuánto? Esa fuerza, ahora, ¿cómo la trabajo para ir logrando esas expresiones que son óptimas para ese deporte, ese nivel, esa deportista, hacer el recorrido para estar en qué valores? Hay una cosa importante también de cuánto, que es el componente de la fuerza excéntrica, ¿no? Tenemos concéntrico, isométrico, excéntrico, concéntrico, isométrico, excéntrico. Este ya lo sabemos. Cada vez se va publicando más de esto porque es una variable muy importante, pero también especialmente difícil de trabajar, porque todo esto estamos hablando, y ahora mostraré 3 casos concretos, ¿vale? Fútbol, hockey y atletismo, de esto cómo, porque claro, es dependiente de esto, tengo que explicar el contexto para la toma de decisiones. Entrenar excéntrico genera un daño muscular, que es más complejo de integrar. Normalmente entrenamos fuerza intentamos estar así de cuánto de fuertes para rendir en hockey. ¿En qué? ¿En nivel nacional o internacional? Para rendir en atletismo. ¿En qué? En etapas de desarrollo, en estar siendo parte, ¿no?, de ese long development, a ser posible cuando lo hacemos bien, en una élite, en una adaptación de una lesión. ¿En qué? ¿Vale? Y en ese excéntrico tengo que hay que ir a trabajarlo, hay que andar un camino, hay que decidir cuándo voy introduciendo, porque la fuerza es un medio para un fin, visto así en muchos contextos de entrenamiento de alto rendimiento, donde es para tener un chasis que me permita expresar y sprintar, saltar muchas veces durante X tiempo, compitiendo, entrenando muchas horas de volumen a la semana, corriendo, lo que sea. Y por lo tanto, lleva tiempo. Esto lleva tiempo, es una cosa importante, por eso he empezado a trabajarlo, porque lleva tiempo. Entonces tengo que encontrar el camino para que esos valores que yo tengo en el conocimiento científico, que quiero ir hacia ellos, por especificidad, de población, de deporte, de manifestación de fuerza, de tipo de entrenamiento, tengo que pintarle el camino para que la gente pueda avanzarlo. Porque esto es una cosa muy importante, ¿no? Cuando miramos al deportista, parece que es un árbol ahí, aislado, al que yo le pongo cachirrucos, le mido, tengo sus datos,
y ya está, ¿no? Y analizo, y analizo, y analizo, y mido, y entrenas y fuerza, ¿no? Pero vuelvo un poco a la palabra anterior que decía que es, ¿no?, para el cómo y el cuándo. Este árbol vive dentro de un ecosistema. Se mueve con otros árboles, con otra flora y fauna, de la que depende, de hecho, mucho para ser próspero, ¿no? Y para pasar las estaciones y todas estas cosas. Es igual con los deportistas. Pasan las temporadas, pues un deporte individual o de equipo, tienen cierto proceso que traen de desarrollo, mejor o peor, esa fuerza que yo trabajo, que yo mido unas cosas, tiene que verse reflejada en que efectivamente baja de un 10K, baja su marca en el trail, corre, sprinta más, se lesiona menos, acumula menos fatiga en los partidos, lo que sea, ¿vale? Es una manifestación. Y entonces vamos a ver 3 casos, ¿vale?, de ejemplo, y ese cómo, cuándo, dónde, ¿vale?, un poquito la reflexión. Muy diferentes, además, y os voy a ir explicando por qué. Este caso de aquí es una jugadora de fútbol, élite, liga inglesa. El motivo de estos datos y este contexto es que yo, bueno, fruto del hockey hierba, la vida que gira y vamos haciendo compañeros por el camino maravillosos. Él era el preparador físico de la selección inglesa, cuando yo empiezo con la española, y pues coincidíamos mucho en concentraciones, en amistosos, tuvimos muchas conversaciones. Con el tiempo él cambia al fútbol, con el tiempo monta su empresa, y una de las cosas que hace de llevar a atletas y deportistas es que monta unos training camps de off-season, que de hecho viene a Mallorca e Ibiza, claro, como buenos ingleses, aprovechando el buen verano y el off-season español, para futbolistas, ¿vale?, ellos y ellas. Entonces, esto es un periodo de tiempo corto, ¿vale?, una semana, 15 días, el deportista, el futbolista elige si viene una semana, 2, a veces vienen un poco por vínculos patrocinales como Nike o Adidas, estas cosas, ¿vale? ¿Qué hacemos? Bueno, están en off-season, vienen de la foto, el contexto, ¿de dónde vienen? Pues en este caso de estar de vacaciones un par de semanas, donde no paran del todo, porque es gente como muy activa de base, pero obviamente sí de fútbol y ese componente y descanso mental y todo. Vienen aquí, va a estar un par de semanas y de ahí 3-4 días y se concentra, antes de volver a la pretemporada con el equipo, por fechas FIFA, se concentra con la selección, ¿vale? Ella no es inglesa, es un fichaje de otro país, pero es lo de menos. Ella viene de uno de los mejores, top 3, de la liga inglesa, una estructura de entrenamiento, una cultura anglosajona donde esto de entrenamiento de fuerza está muy integrado, ¿no? En ellas también, nos llevan ventaja en muchos contextos y está acostumbrada, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, analizar, se tiene una buena relación con los clubes, a este equipo de trabajo, ¿vale?, de esta empresa, resumen de GPS del año, lo que tengan de variables, se comparte para intentar, porque de aquí sale un informe que se les da de vuelta a los clubes y demás. Entonces se coges y dice, vale, ¿qué podemos aportarte aquí estos 15 días, ¿no?, de darte un lugar individualizado de off-season, después de un descanso, preparándote para, ¿no? Se tiene encoder, se tiene GPS, bueno, células, todas estas cosas, y se mide un poco. Voy a hacer un resumen de una foto muy concreta, ¿vale? Obviamente entraríamos en muchos detalles contextuales, pero observamos un poco esta jugadora, medio centro, muchísimo calidad y trabajo, y medimos 2 cargas, ¿vale? Una más, pero poner como una carga alta y una carga baja en esa foto habitual de hacer una curva de fuerza-potencia 3 cargas. Bueno, y esto es lo que nos sale, y un CMJ, ¿vale? Y un sprint de 10 metros. Observándola cómo entrena más allá del dato, es una jugadora que está bien entrenada, que físicamente está trabajada, que tiene un buen chasis, ¿vale?, pero que no es por sus fibras, no es por arquitectura de tejidos, no es por... No, es una cuestión de eficiencia neuromuscular, de que entrena ciertas cargas durante el año, se maneja con ellas, todo el club y demás, pero nunca le habían dicho con intencionalidad que procure mover esa carga especialmente rápido,
¿no? Corregirle un poquito el patrón de un salto en eficiencia, ¿no? Mecánica y coordinativa. Cositas, ¿no? Es decir, jolín, testeamos también un poco con Wickers, ¿no? El Wickers Run con las vallitas, ¿no? Y analizábamos un poquito tiempos de contacto, expresión, ¿vale? De esa fuerza al campo, en alguien que buscamos que sea eficiente en un cambio de dirección, en los primeros metros de un arranque, esa manifestación, ¿vale? Dijimos, jolín, creemos, que lo puede mover mejor y es una cuestión de, vamos a ver si esta semana es más bien un lado educativo, que pretender que en 2 semanas esta persona ni vaya a mover más kilos, ni sea una progresión de entrenamiento de fuerza, no va por ahí, ¿vale? De intencionalidad con el feedback del encoder, ¿no? Las barritas de ejecutar con velocidad, de ser más consciente de su ejecución de salto, de distinguir por qué estamos trabajando con velocidades y cargas y eso a dónde me lleva, esa expresión en trabajo con trineos, con carga en el empuje de carrera, cosas así, ¿vale? Un trabajo de fuerza en esos rangos. Bueno, pues no sé si fueron 12 días o algo así, no digo 15, ¿vale? Mejoró. Claro, son números que dices, pues, en poco tiempo no mejor, es decir, seamos realistas, esta persona no se fue de allí especialmente más fuerte, ¿vale? No sé, en haber medido una RM o cualquier cosa así, ¿no? ¿Qué medimos? ¿Qué tecnología usamos para medir qué expresión de fuerza? Porque pretendemos que tenga una transferencia que fue un componente mucho más de lo que ya tienes, usarlo mejor. Eficiencia neuromuscular, capacidad coordinativa, desde lo neural, expresión de esa fuerza, con un poquito de cuestiones técnicas, ¿vale? Y donde, pues obviamente, veis ahí que sus datos mejoraron, ¿no? Movió más kilos a la misma velocidad que los anteriores en 80, mejoró su salto. Bueno, al final buscábamos esto, ¿no? Porque ella lo que necesita es entrenar esta fuerza y estas cosas, que también es aplicación de esa fuerza para correr mejor por el campo, que junto con su técnico-táctica es a lo que se dedica. El hockey. Voy a intentar expresar esto bastante, porque claro, hockey son un ciclo olímpico que se extendió a 5 por el COVID, más un año más al Mundial en Tarrasa 2022. ¿Vale? Son muchos años, ¿vale? Entonces, voy a explicar un poco el contexto y qué hacíamos para la decisión. Yo entro en la selección en enero de 2017 y me encuentro un equipo que conozco porque estoy en un club, porque sigo a la selección. En ese momento yo estaba en el club, en el mejor de la liga en ese momento. Muchas de esas jugadoras están implicadas en selección. Yo había saltado también al lado masculino unos años, pero seguía al femenino. Tengo relación con la selección, es decir, conozco el contexto. Conozco cómo entrenan. Conozco cómo entrenan en los clubes. ¿Por qué? Porque la fuerza que yo quiero mejorar, mi decisión de a dónde queremos llegar, yo vengo ahora, a mí me fichan como preparador físico a la selección, vengo a aportar algo, ¿no? No algo mejor que quien estuviera, o sea, cada uno ha andado un camino en un momento contextual, temporal y ha hecho un buen trabajo. Ahora hay otro reto por delante y yo estoy aquí para intentar sumar en esa dirección, ¿no? ¿Qué podemos aportar a que sigan construyendo esa preparación física y en concreto desde la fuerza estas jugadoras? ¿Vale? Hay unos objetivos de ranking, de una serie de cosas, hay unas selecciones donde nos miramos, como os ponía el ejemplo de María Cadens y el balonmano, ¿no? Inglaterra para nosotros, Holanda, Australia, donde tiene unos chasis que dices que tengo que correr así, estar así de fuerte, y luego ya desarrollar mi juego para poder jugar en esta liga y optar a medallas, ¿no? o a ranking top y Juegos Olímpicos. Y tienes un contexto. Esta jugadora, Trispé es selección, pero juega en su club. Aquí compaginamos. Y en deportes que son olímpicos y en deportes que no son el fútbol y baloncesto, con unas ventanas FIFA y FIBA muy concretas, donde el desarrollo en los clubes ya también es mucho más alto, donde hay un dinero implicado, donde aquí nosotros como selección teníamos muchísimo peso en la carga total anual de estas jugadoras, casi más que el de los clubes. Esto es un contexto importante deciros, porque claro, eso yo tengo que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Que trabajan en los clubes, pero claro, si yo mido en la selección, encoder, plataformas de fuerza, tal, todo muy bien, lo que yo hago, pero no, más allá de comunicativamente con unos clubes más que con otros, que eso también es una realidad, en este caso era muy sencillo,
y positiva la comunicación, pero por más que yo sepa en datos, oye, entrenan un día de fuerza en el club, hacen esto, no entro a decidir sobre eso, yo lo único que puedo hacer es educar, tener buena comunicación y ver cómo se ajusta eso a... ¿Por qué? Porque ser jugador de club es lo mínimo y luego hay que hacer todo el trabajo de selección para estar ahí arriba. Es que no se trata de quitar de un sitio para que cumplan del otro, no, es la combinación de las dos cosas equilibrada, ¿vale? Y eso cómo puede aportar. Fueron muchos años. Cojo la selección, que tienen cierto trabajo de desarrollo de fuerza, queremos elevar eso. Entonces, cuando tu trabajo es, durante el año, muchas semanas, a mediodía trabajo en el centro de alto rendimiento, entrenos, 2-3 días a la semana, por la tarde con sus clubes, y unos 130 días al año estamos concentrados y o de competición, y las concentraciones son unos 8, 10, 12 días en las que tenemos unos 4 o 5 amistosos y entrenamos unas 2-3 veces al día promedio, pues tengo que preparar los cuerpos para eso. ¿Por qué? Porque cuando juntas de concentración es el tiempo que tienes juntas, es un deporte de equipo. Hay que entrenar horas para juntar el trabajo de equipo, para que la pelotita entre, que el chasis está para que la pelotita entre en ese deporte. Y encima estas jugadoras están en continuidad, no se lesionen para tener continuidad en la selección, porque si no, pues no, también perjudica su estabilidad y la del conjunto. Y abordar todas esas horas. Entre partidos de club y partidos de selección estábamos hablando de unos 50 partidos al año, a lo que se exponen estas jugadoras. ¿Qué chasis necesito para que esa fuerza nos dé los beneficios que sabemos del conocimiento científico? Que me ayuda a recuperarme mejor, ¿no? En temas de fatiga, me ayuda con las lesiones y me da el chasis para sprintar más, resistir más tiempo sprintando, etcétera, etcétera, etcétera. No acelerar, pues todas las otras cosas más aplicadas al juego. Entonces, además de mirar a los deportistas como si ya no tuviésemos unas gafas de estas y que parece que ya les vemos como al Matrix, que ni que fuesen unos y ceros, ¿vale? Que no nos olvidemos que hay una persona detrás que tiene un contexto, tiene un desarrollo previo en el entrenamiento de fuerza, una relación o no con ese entrenamiento, sus dudas de si empieza a mover cargas, cómo se siente. Porque claro, en un equipo, claro, todo el mundo avanza y como tú te quedes atrás, pero claro, es que no puedo con esta carga, voy súper cansada. Son personas que el dato dice una cosa y el contexto donde nos movemos y a donde queremos ir nos marca mucho el paso. Yo quiero llegar a que muevan más kilos, mejor, pero no más porque sí, porque partimos de unos niveles de fuerza y necesito que sean mejores para que nos aporten una serie de cosas. Para eso tienen que ir relacionados con el entrenamiento de fuerza, tengo que tener paciencia porque tengo unos momentos de semanas de CAR donde introducirlo, que juego con otros tempos, tengo unos momentos de concentración donde hay mucha carga, que puedo trabajar ahí, que sí y que no, para andar ese camino, para que se vaya construyendo. Porque, en definitiva, después de 6 años, la línea, con el encoder medido, ¿no? Velocidad de ejecución, sprints, con y sin trineos, todos los datos fueron a mejor, pero el camino fue este. A momentos, ¿no? Es decir, si yo solo leo este dato, digo, ¡buah, estamos peor! No, hombre. No, necesito tener todo un recorrido de datos. Pues necesitamos decidir con qué tecnología y qué vamos midiendo. ¿Por qué? Porque a momentos hay que decidir cuando hay que estar construyendo cierta arquitectura, ¿no? De tejidos y eficiencia neuromuscular y hay que estar en unas cargas, en otros tenemos que estar en otras, fuerza máxima, potencia, ¿no? Que estén entrenadas para trabajar eso. Entonces, a momentos hay que estar aquí, que eso luego nos permita dar ciertos saltos, a momentos hay que descansar y estar aquí, pero tener una base que luego nos permite enseguida volver a construir para que todo esto, ¿no? la viabilidad y este nivel sea posible y esa expresión de fuerza, ¿vale? Que es para qué, cuándo, cómo, dónde influye en el dato que yo leo y la decisión que yo tomo, ¿vale? Y en ellas que necesitamos entrenar mucha fuerza, como decía antes, pues más. Y el último caso, esto es un atleta, ¿vale? Entonces hemos visto una cosa de 15 días, una cosa de 5 o 6 años y una cosa de 9 meses. No llega a ser una temporada porque el inicio de este camino es una lesión.
Vuelvo al cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Eso es una atleta que yo empiezo a trabajar con ella porque se lesiona. ¿Vale? Se lesiona y durante un tiempo, entre diagnósticos, enfoques y demás, y mejora de esa estructura, no puede correr. Como no puede correr, más allá del recorrido que traiga esta persona, esta atleta con el entrenamiento de fuerza, que era X, como no tiene la carga de impacto de carrera, y eso que tenemos que equilibrar bien, ¿no? De la fuerza para qué, el medio para el fin, yo puedo trabajar un bloque de fuerza muy grande, aprovechar a entrenarle muchas cosas, que a momentos quizás esté más, estas expresiones que usan ellos, ¿no? Tiesas o cargadas o pesadas, porque no le está influyendo, ¿no? Aprende a manejarse con cargas bajas, con cargas altas, aprovechemos a construir mucho para proteger ese cuerpo entre estar recuperando esa lesión, mantener todo lo demás entrenado al máximo, preparar a ese cuerpo para que cuando vuelva a cargas de correr nos ayude esa fuerza que sabemos que esos valores nos llevan a prepararse mejor para unos volúmenes después. Entonces, esto son todas las semanas, ¿vale? Esto de aquí son los kilos totales a la semana. Aún no he hablado con el encoder. Posible, a veces antes de tener IAs y cosas contábamos, ¿no? Cosas en el Excel y celdas y cifras. Bueno, pues tonelaje, ¿vale? Ahora vemos en detalle. Aquí como testeos, no están todos, pero para que veáis un dibujo, aquí ya empezó a entrenar y de ahí ya se puede plantear todo el verano compitiendo hasta el Mundial. Y aquí los kilómetros a la semana, que como veis hay una lesión, hay un intento que parecía que la estructura mejoraba, pero no. Paramos de correr en lo que se hace un tratamiento de fisioterapia más específico y logramos resolver, con lo cual es un momento de muchos kilos, que como veis estos kilos no vuelven a suceder. ¿Vale? Porque no puedo meter esa fuerza a una persona que hace 80, 90, 100 kilómetros corriendo a la semana, porque no va de eso. No va de que a mí me salgan el encoder y una RM de libro. Va de lo que le permite a esa atleta, tiempos de contacto, todo, ser eficiente corriendo. Y correr una cosa tras otra y estar recuperándose bien a ese para qué. ¿Vale? Entonces, veis ahí. ¿Vale? La decisión de esto, ¿qué medíamos aquí? Encoder, test de cargas progresivas, 30, 40, 50, 60, 70 kilos, hip thrust peso muerto, sentadilla, intentando dibujar la carga, qué tal mueve cargas bajas, qué tal mueve cargas altas. Conforme vamos avanzando y trabajando esa arquitectura de tejidos y esa eficiencia neuromuscular, qué foto nos da para ir decidiendo y prescribiendo sus cargas de entrenamiento, acorde al momento. Y cuando llega el momento ir haciendo transición, ¿vale? Ya puede correr, empieza a rearle al volumen, aquí hay que ajustar, pero como teníamos todo esto de base, maravilloso. Esto hubiese tenido otro recorrido muy diferente si yo empiezo a trabajar con ella y no viene una lesión. La manera en la que a lo mejor yo quiero introducir este trabajo de fuerza que le mejore, hacer algo, ¿no? De lo que ya venía haciendo, pues ese camino, qué cosas diferentes para seguir optimizando su rendimiento y su entrenamiento, pues tiene que tener otro recorrido, porque este bloque no hubiese sido real para trabajar y estructurar un chasis que luego hemos transformado, ¿vale? Pero que nos dio pues, un margen de aprendizajes grande, ¿vale? Iban fluctuando aquí, pues luego jugamos un poquito, ¿no? Con los momentos que iba compitiendo, ¿vale? De kilometraje y por lo tanto íbamos ondulando con bloques de seguir trabajando. ¿Cómo decidíamos esto? Pues una vez que teníamos esa foto y varias veces, cuando tocaba trabajar en fuerza máxima, que 1 o 2 ejercicios dejábamos ahí, estructurales, ¿vale? Y que cuáles y volcados a expresiones de potencia, velocidad de ejecución y los kilos que nos permitían estar eso y que nos iban llevando a mejores situaciones de carrera y de sus series y de sus ritmos, ¿vale? Eso combinado con la pliometría, que es lo que veis aquí, ¿vale? Kilos totales y la pliometría contada en contactos, ¿no? En cifras básicas, vaya, antes que tecnología en sí, pero estas cifras vienen decididas por tener mediciones hechas, fotos cada X, para ir decidiendo, ¿vale? Como esta atleta, tenemos todo este trabajo hecho de base por un proceso de lesión, pero luego no hay que ir equilibrando, vale, y este trabajo de fuerza, ¿cómo lo integro cuando ya
¿no? Hay que cuadrarse con el entrenador de la parte de carrera, yo llevo la fuerza y aquí vienen los contextos reales. El árbol que está dentro de un ecosistema, no el árbol solo. Y entonces, bueno, pues hay que, porque aquí la prioridad es que el atleta esté lo mejor posible, ¿no? Y que se encuentre bien y que esté cómoda con eso y que por lo tanto la fuerza tenga una continuidad. Y si hay que ajustar, hay que ajustar, ¿vale? Hay que garantizar eso, ¿vale? Sobre todo cuando hay un proceso educativo detrás bien hecho. Bajábamos los kilos y vivíamos ya mucho, ¿no? Más de la pliometría, veis aquí, ¿vale? Una carga que absorbe fácil, tiene una reactividad potentísima esta atleta, nos permite irla metiendo más fácilmente entre competiciones, bueno, decisiones. Y entonces, también, ¿esto para qué? Porque esto es una foto de un inicio de trabajo que tiene unos momentos del contexto y que ahora nos da los datos. ¿Para qué los usamos? En largo plazo, ¿no? Porque yo, mi cabeza, pues mira, si ¿no? una selección de hockey 6 años, tiene la capacidad de mirar, ¿no? Dónde estamos, a dónde vamos, tiempos para, ¿no? Qué vamos midiendo para ir prescribiendo entrenamiento, cargas, decisiones, adaptaciones. Pues mirando, vale, ¿qué tal nos ha ido esto? Y entonces, ¿cómo vamos a seguir prescribiendo la carga? Porque vemos que funciona, ¿no? A qué está adaptada ya. Hace el mundial, descansa, vuelve a entrenar. Mi decisión no es volver a entrenar el primer día que entreno mido con el encoder. Si ya sé lo que va a pasar. Pues entrenamos 3-4 semanas, volvemos a estructurar el entrenamiento de fuerza. Cuando ya me va a dar un dibujo de, venga, estamos aquí, medimos y decidimos. Es como, su frase, no voy a estar en los valores de marzo, ni los esperamos. En marzo hubo un trabajo. Simplemente es dónde estamos para decidir qué kilos vas a mover ahora y por qué. Y en qué distribución de ejercicios por el momento en el que estamos y a dónde vamos, ¿vale? Y sabedores de por qué estas cuentas de aquí. Porque esto es los kilos, ¿vale? En un box, hacer un poquito de estadística cuando tienes tantos datos y ver, oye, entre cuánto has oscilado y dónde suele estar tu promedio de kilos totales semanales, ¿vale? Y el número de lo mismo en pliometría, donde te has movido normalmente. Obviamente hay por aquí todo un bigote para arriba, porque hay aquí, y todo un bigote para abajo, porque hubo un momento de aquí, ¿no? Respecto a la pliometría, que pasa lo mismo, pero aquí, estar aquí trabajando, ¿cómo? Kilos totales, tonelaje, pues una variable de fuerza, y con una decisión de encoder y test de saltos, expresión de esa fuerza, repeticiones de calidad, ajustadas al momento de lo que toca construir, o de lo que toca estar haciendo, del medio para el fin, que en este caso es correr, ha sido el fútbol, ha sido el hockey, y con ello ir optimizando, ¿no? Y los saltos igual, ese perfil neuromuscular de qué tal expresa explosividad, ¿no? Dicho así, y ¿no? La reactividad y esto a dónde nos lleva, ¿no? Por terminar, pues hay un artículo por ahí, ¿no? Que dice "You are never wrong to get strong". Es así. Ahora, pues, ¿no? Preguntémonos qué, por qué, para qué, cuándo, cómo. Vayamos al conocimiento científico. Cojamos el contexto de las personas, del deporte, de la deportista, tuyo, del trabajo con el resto de gente. Implementemos los principios de entrenamiento, ¿no? Para acercarnos a los datos y usemos los datos para que nos den lecturas de cosas e interpretarlos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Esther. ¿Preguntas que podamos tener? Sí. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la ponencia. Y mi pregunta iba relacionada a cómo y con qué objetivo trabajáis la fuerza en una selección nacional. Porque al ser las concentraciones tan cortas y apenas imagino que dar tiempo a que se generen mejoras y las deportistas estar ya muy familiarizadas con el entrenamiento de fuerza, pues eso, a ver cómo y con qué objetivo trabajáis la fuerza en esas concentraciones. Es una muy buena pregunta, gracias. Claro, ahí la decisión viene que yo tengo que coger el calendario del año y decir cuándo tengo tiempo efectivo
para lograr mejoras, cuándo es tiempo de mantenimiento. ¿Por qué digo mantenimiento? En hockey se compite en congestión, ¿vale? Congestión de la de verdad, perdonadme los del fútbol. Congestión de 10 días, 5 o 6 partidos, todas las Copas de la Reina, playoffs, todo es 3 partidos en 3 días, 4 partidos en 3 días, todos los mundiales, Juegos Olímpicos, World League, se juega la semis y la final consecutiva en el fin de último, cuando vienes de 5 o 6 partidos entre grupos, ¿no? Si hacemos un tapering previo, y es verdad que, fíjate, que no es un mes de mundial, son 12 días, ¿no? El viaje, como sea a no sé dónde, más la competición, y yo entreno fuerza aquí y no vuelvo a entrenar aquí, hasta aquí, tengo un problema, ¿no? Pasa un poco con las concentraciones. Si yo entro en un bloque de concentraciones de todo junio porque el mundial es en julio y estoy básicamente todo junio de concentración, 3 días a casa a respirar y volver a concentrarnos, y por esa carga no encuentro la manera de haber o trabajado previamente o dibujar cómo voy a sostener la fuerza en un mes, tengo un problema, ¿no? Entonces, la decisión es, ¿cuándo construyo? Pues teníamos semanas donde había un trabajo de CAR a mediodía, que ahí se construye, tienen un trabajo de fuerza complementario, que diseñaba yo, que hacen en su convivencia con estar jugando y entrenando con sus clubes. Ahí construíamos. Eso que nos permitía también, no solo por la fuerza, una jugadora de club y selección implica que en semanas normales, donde más o menos pues, siguen estudiando, en la uni, alguna asignatura, pues, depende de qué, tienen semanas donde ya doblan. Su rutina es doblar, ¿no? Entre CAR y club, entre fuerza y club, entre fuerza y CAR. Su estructura es doblar, con lo cual están adaptadas a eso para que cuando nosotros nos concentramos, obviamente con un dibujo ondulatorio de esa concentración internamente, pero pueden doblar y triplar porque están adaptadas a eso. Tienen el trabajo estructural de base hecho y ahí, pues depende de la concentración, el momento más o menos próximo a una competición o no, lo llevábamos más a cosas de base, ¿no? De mantener un trabajo, pocas repes, ciertas cargas, bastante priming, aprovechando esas estrategias, precompetición incluso, porque jugamos muchas veces tarde-noche, pues hacer un priming por la mañana, maneras de seguir tocando fuerza, en lo que también nos sigue dando recuperación, prevención, lesiones y estas cosas, de no abandonar mucho tiempo, para cuando miramos los días no pasarte, y sobre todo de que estaban adaptadas a poder hacer eso. Trabajar la adaptación a poder estar entrenando eso y así. No sé si te he contestado.